Para ti, ¿cuál es la definición del expresidente Jimmy Carter? Yo creo que mi apreciación es en la que muchos historiadores y analistas han concluido que fue un presidente incomprendido. Yo creo que Jimmy Carter fue una persona adelantada a su tiempo, particularmente en el tema energético, que ha sido un tema de conversación bastante amplio en la actualidad como resultado del cambio climático y donde se han comenzado a adoptar políticas de energía limpia, particularmente en Estados Unidos, pero en aquel entonces el concepto de paneles solares, por ejemplo, era un concepto muy nuevo en los Estados Unidos y particularmente en la Casa Blanca. Recordemos que cuando él, perdón, a raíz de lo que vimos, por ejemplo, en la crisis en aquel entonces del suministro de petróleo y de gasolina como producto de lo que estaba aconteciendo en Medio Oriente, pues Estados Unidos pasó por una grave crisis que también afectó sus aspiraciones a un segundo mandato. Esa, por ejemplo, fue fue uno de sus su talón de Aquiles. Y aún así, él impulsó programas de conservación energética, Ujú. estaba buscando hacer ese salto a energía no, a energías renovables, Mm. pero creo que en aquel entonces, pues, nadie entendió ese concepto. Sin embargo, muchas de esas políticas sí tuvieron una gran acogida a lo largo de estos años y por algo lo llaman que él fue un expresidente, fue un mejor expresidente que un mejor presidente y muchas de esas implementaciones pues le dieron fruto. Yo creo que le dieron la razón al final de cuentas. Y además de eso, es tal vez uno de los pocos presidentes que realmente, y lo tengo que decir, ha dedicado su vida al servicio público. Es una persona que se interesó no solamente por enseñar, digamos, religión en su lugar de residencia, sino que también construyó cerca de 4.300 hogares para muchas personas alrededor del mundo. Fundó el Carter Center, que como sabemos es uno de los veedores por excelencia cuando se tratan de votaciones a lo largo y ancho de este mundo, incluso en Latinoamérica. Y creo que ese ha sido su legado. Es una persona que entendió que una presidencia es efímera, que es, en su caso fueron 4 años, pero que él optó por seguir sirviéndole al público. Al final de cuentas, un presidente es un servidor público y creo yo que él lo ha entendido o lo entendió de esa manera. Sí. Robert, en estos tiempos, y más en este año político que tuvo Estados Unidos, se cuestiona mucho la falta de nuevos liderazgos políticos. ¿Qué deberían tomar en cuenta del legado del expresidente los jóvenes que quieren tener una vida política, una vida pública de servicio? Yo creo que lo que Jimmy Carter trató de implementar a lo largo de su vida y usándose él mismo como ejemplo es eso, de servirle al público. Y eso es algo que yo creo que muchos estadounidenses no le perdonaron en su momento cuando él quería lanzarse nuevamente a la presidencia y que perdió frente a Ronald Reagan de manera estrepitosa. Él ganó por como se conoce aquí en Estados Unidos, un landslide, ¿no? Un resultado avallazador. Es decir, digamos, se llevó casi todo el colegio electoral en aquel entonces. Y yo creo que eso es algo que él no le perdona. Y él tuvo una premonición en aquel entonces y él señalaba mucho que el autointerés, ¿no? El de autoabsorberse como persona es lo que ha llevado o lo que lleva a liderazgos cada vez más individualistas y egoístas. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en la actualidad, personas que ocupan cargos públicos, pero con un interés personal y no en un interés colectivo. Y eso es algo que a él le criticaron. Él en aquel entonces pues tenía una postura antiimperialista, por ponerlo de alguna manera. Es una persona que no se dejaba guiar solamente por los intereses de la política estadounidense. A él se le criticó, por ejemplo, que Estados Unidos hiciera este boicot a los Olímpicos de Moscú en el año. Fue también en Mm. retaliación. En aquel entonces el bloque soviético no fue a los Olímpicos de Los Ángeles en 1984. A él se le criticó el haber impuesto sanciones a los granos que se vendían en aquel entonces en la Unión Soviética y eso tuvo repercusiones aquí en Estados Unidos. Y además, creo que a lo que él se le critica es que él ni siquiera utilizó una bala para rescatar a los rehenes en aquel entonces cuando estudiantes iraníes se tomaron la embajada de Estados Unidos Mm. en el año 79. Es una persona y él mismo lo reconoce, que él en vez de ser una persona
dedicada a la política como tal, a demostrarse como un hombre fuerte y que es un hombre que se dedica al servicio, pues muchas personas lo vieron como una persona débil, una persona que no estaba a la altura de un cargo estadounidense que acostumbramos siempre, y eso también lo vemos en la actualidad, que tiene que ser un hombre de mano dura, ¿no? De poner orden en el mundo, y ese no era Jimmy Carter. Jimmy Carter era una persona que se dedicaba a proteger la democracia y así lo hizo con sus bemoles, pero intentó hacerlo mediante el Carter Center como existe en la actualidad. Y yo creo que ese es el legado que él dejó y que ojalá futuras generaciones lo puedan entender, de que no se trata de adquirir banalidades, de que hay que tener un corazón de servicio a los más desfavorecidos. Y ese es el ejemplo que yo creo que él ha dado y que muy pocos, o bueno, espero que una generación lo pueda llegar a entender así y veamos otras generaciones inspiradas en esa vida, ¿no? Sí, un corazón de servicio que muy pocos políticos logran llevar. Mira, Robert, el presidente se caracterizó siempre por tener ideas que en su momento resultaban descabelladas para sus detractores, pero también se definió como un optimista. ¿Qué podemos decir de esa actitud de llevar la vida? Por supuesto, y eso yo creo que a él le valió muchos problemas, incluso con expresidentes. A él, los historiadores le señalan que fue una persona que rompió el canon de hablar de otros expresidentes. Él, por ejemplo, criticó a Bill Clinton cuando tuvo ese affair con Mónica Lewinsky, también criticó el accionar de George W. Bush papá cuando entró a la guerra del Golfo Pérsico. Incluso, como vuelvo y menciono, Jimmy Carter de manera premonitoria incluso abordó la problemática que vemos con la invasión o la ocupación israelí en Palestina, en donde él decía que lo que se estaba viviendo en esa área del mundo es un apartheid al estilo Suráfrica y que años adelante figuras intelectuales en Estados Unidos, como es el caso de Ta-Nehisi Coates, lo señaló recientemente en un libro en donde decía que efectivamente lo que están viviendo los gazatíes en particular y los palestinos en Cisjordania es un apartheid. Y a él se le valió esas críticas porque él iba en contravía de lo que conocemos como la política estadounidense tradicional, que es la de apoyar a sus aliados como Israel, el de, digamos, ir en contra, como vuelvo menciono, de ese canon de no criticar a los presidentes, y él lo hizo de esa manera. Eh, y así yo creo que igual se le ha recordado como ser una persona que no iba en contra de ese establecimiento de Washington, que casualmente pues es lo que ha sido también, digamos, esa marca registrada en personalidades como Donald Trump, que son lo que se dicen ellos antiestablecimiento, ¿no? Es un poco un acto de irreverencia a las tradiciones que cumple un presidente en Washington. Obviamente, pues comparar a Carter con Trump para mí es un despropósito, pero en fin, a lo que voy es que no es un presidente que cumplía con esos estándares, no le gustaba que tocaran el himno presidencial que se llama el Hail to the Chief cuando entraba a las oficinas o cuando daba un discurso, o sea que muchos pensaron que era un presidente que no quería su cargo cuando él creo que estaba tratando de demostrar lo contrario, que si hay algún servidor público que deba ser el primero, debe ser el presidente, pero vuelvo y menciono, yo creo que fue una persona incomprendida en su tiempo y aún así su vida es un ejemplo de lo que podría ser o lo que debe ser un servidor público en el futuro. Bueno, a esta hora quiero agradecerle